cadera, principalmente, que son anomalías de la alteración del desarrollo y la congruencia de la articulación coxofemoral. ¿Ya? Consiste en cambios anatómicos que afectan tanto al acetábulo como a la cabeza del fémur y a todos los tejidos periarticulares. Pueden ser congénitas o desarrollarse durante la primera infancia. La incidencia que hay es de 2 a 3 cada 1000 nacidos vivos. En Bolivia es un poco más, 4, y generalmente afecta a niñas. 13 niñas de cada 1000 nacidas vivas y de 5 niños cada 1000 nacidos. La clasificación se puede dividir en subluxación, luxación y cadera luxable. Subluxación, una pérdida parcial de la congruencia articular. Una luxación, pérdida completa de las relaciones articulares. Y una cadera luxable, una cadera o una cabeza femoral que está dentro del acetábulo, pero con maniobras podemos luxarla. ¿Ya? La etiología, vamos a ver de que son varias. Entre las principales vamos a hablar de las mecánicas. Uno, que sea la presentación podálica del niño, uno de los principales factores. Otro, pacientes con gestas múltiples o en pacientes nulíparas, ¿ya? En las cuales la musculatura abdominal va a estar más tensa y por ende el continente en la cual el producto va a estar va a ser un poco más tenso y nos pueden predisponer a presentar la displasia de cadera. A nivel fisiológico vamos a tener las hormonas femeninas, principalmente la relaxina. La relaxina también está en el sexo masculino, solo que las mujeres tienen más receptores para esta hormona. Entonces, al tener mayores receptores para esta hormona, al aumentar esta hormona durante el embarazo, lo que pasa es de que las articulaciones, los ligamentos, en sí todos los tejidos son más laxos, ¿ya? Al ser más laxos nos van a predisponer más a una displasia congénita de cadera, más aún si el producto es femenino. Entonces, entre los otros factores tenemos los genéticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de herencia poligénica. Se dice que entre dos gemelos, si uno tiene displasia de cadera, el otro tiene 7 veces más predisposición a tener también displasia de cadera. Ambientales, principalmente en la zona occidental del país, en donde los niños son envueltos, ¿no?, de forma recta, así como tacos. Entonces, lo que pasa eso es de que mantienen las piernitas en extensión, las caderas en extensión, nos predisponen también a una displasia de cadera. Maternos, como ya dijimos, primiparidad, nulliparidad y oligohidramnios. Respecto a la anatomía patológica, decimos que hay cambios a nivel de la cabeza, del acetábulo y de los componentes periacetabulares. ¿Qué pasa con el acetábulo? El acetábulo se verticaliza y se vuelve más plano. El ligamento redondo se alarga y forma un tejido fibrótico que se llama pulvinar. Al mismo tiempo, la cápsula también se alarga y forma un limbus, ya toda la cápsula articular que ven acá. Luego, esta laxitud también se va a ver reflejada por la deformidad que hay en la cabeza del fémur. La cabeza del fémur se va hacia superior y pierde un poco la forma esférica y se pone un poco deforme. Aparte de que va a haber contractura muscular en toda esa articulación, ¿ya? Entonces eso nos va a dar los signos o la clínica que enseguida vamos a ver. Al examen físico que tenemos que realizar a todo recién nacido y a todo lactante, principalmente durante el primer año de vida, ¿ya? Si ustedes le llegan a valorar a un niño, tienen que realizar un examen minucioso de las caderas. ¿Cuál? Principalmente con Barlow y Ortolani, ¿ya? Barlow, ¿qué me va a mostrar? Si una cadera luxada es reductible, y Ortolani si una cadera luxada, Barlow, si una cadera es luxable, y Ortolani si una cadera luxada es reductible, ¿ya? Es al revés. Muy bien, entonces Barlow lo que vamos a hacer es sencillamente al niño colocarlo en la camilla. Vamos a agarrar de ambas rodillas con las caderas flexas. Entonces lo que se realiza es una rotación interna y se empuja hacia abajo. Si se escucha un clic o un saliente, pues entonces indicamos de que esta cadera es luxable. Ortolani lo contrario, vamos a agarrar ambos trocánteres mayores, ¿ya? Y ambas rodillas. Lo que se realiza es una rotación externa y apretamos los trocánteres mayores. Entonces, si la cadera está luxada e ingresa al acetábulo, indicamos que esa cadera luxable es reductible, ¿ya? Entre otros signos, tenemos también la limitación a la abducción, ¿ya? Al bebé lo colocamos,
hacemos que abra las piernitas y si la rodilla de un lado puede tocar la camilla, el otro lado tendría que hacerlo igual. Si hay una limitación, pues probablemente tenga una luxación o una displasia, mejor dicho, perdón. Luego la simetría de los pliegues, pues si en un lado tiene un plieguecito y en el otro, pues también es signo de una cadera luxada o una displasia de cadera, ¿ya? Entre otros también tenemos el signo de o test de Klisich. El test de Klisich, uno palpa la espina ilíaca anterosuperior y también palpa lo que es la parte del trocánter mayor. Ahí se forma una línea y si esa línea pasa a nivel del ombligo, pues indicamos de que es normal. Si esa línea pasa por debajo o por encima del ombligo, pues probablemente esa cadera esté luxada. Luego, el signo de Alice o el signo de Galeazzi son en niños, lo que se realiza es una flexión de ambas rodillas y si las rodillas pues están al mismo tiempo, o sea, no están al mismo nivel, pues se dice de que probablemente tengan una displasia de cadera. Y el telescopaje es como hacer Barlow y Ortolani, solo que al hacer ese movimiento notamos cómo entra y sale la cabecita femoral del acetábulo. Luego en los estudios de imagen tenemos que realizar el tamizaje, rayos X panorámico de pelvis a todo niño mayor a los 3 meses. Si son menores de 3 meses tenemos que realizar ecografía, porque no hay una madurez ósea en la que nosotros podamos evaluar algo, ¿no? Entonces lo que vamos a realizar es en la panorámica una línea que pase por el canto inferomedial del acetábulo o a nivel del cartílago trirradiado que pase por ambos. Y ahí tenemos una línea horizontal que vamos a llamar de Hillenreiner. La línea de Perkins, que es a nivel del canto lateral del acetábulo, ¿ya? Y va a ser perpendicular a la de Hillenreiner. Ahí formamos 4 cuadrantes. La línea de Perkins generalmente suele coincidir también con la línea cortical medial de la diáfisis femoral. Y el arco de Shenton, un arco que pasa por el borde inferior de la rama isquiopúbica y por el borde también inferior del cuello femoral y de la cortical medial del fémur proximal. En menores de 12 semanas, como ya hemos dicho, principalmente ecografía. El ángulo acetabular que se forma acá, ya vamos a indicar de que durante el crecimiento ese ángulo se va disminuyendo. En menores de 3 meses es normal encontrar ese ángulo de 30 grados, a los 6 meses baja a 25 y a un año pues ya baja hasta 22. Entre los estudios de imagen ya formamos lo que es el esquema de Ombredán. El esquema de Ombredán se va a delimitar con las líneas que ya hemos presentado, que ya nos hemos trazado, Perkins y Hillenreiner, y entonces se van a formar 4 cuadrantes. La cabeza o el núcleo de osificación de la cabeza femoral normalmente está en el cuadrante inferomedial, ¿ya? Eso es de forma normal. Si está en otro cuadrante, pues probablemente esté luxado, ¿ya? Y aquí también tenemos la tríada de Putty, que es diagnóstica de displasia de cadera. La tríada de Putty, ¿cuáles son? 1. La verticalización del techo acetabular o inclinación del techo acetabular, separación fémoro-acetabular, como ven acá hay una distancia y aquí esta distancia está aumentada, y finalmente la hipoplasia del núcleo de la cabeza femoral. Esos 3 son diagnósticas de displasia de cadera, ¿ok? Y la ecografía de Graf. Graf lo que hizo... control de la televisión, ¿me puede traer enfermería, por favor? Graf lo que hizo es realizar una ecografía en todos los niños, en menores de 3 meses, se coloca el transductor en la parte lateral de la cadera y forma 2 ángulos. Uno va a tomar como línea base el isquion, ya, alargando el isquion, esta es la cabeza femoral, y va a formar 2 ángulos, uno por encima de los músculos abductores y el otro por la parte del acetábulo y también por parte del isquion. Al formar estos 2 ángulos, ya estos 2 ángulos se van a corresponder entre sí. Quiere decir que si uno baja, el otro sube. Y si el otro baja, el otro sube. ¿Me entienden? Siempre son 2 ángulos que van a ir así, ¿ya? Entonces, por debajo tenemos el ángulo alfa y por encima de la línea base tenemos el ángulo beta. El tipo 1 o la clasificación de Graf indica de que si el ángulo alfa es mayor a 60 grados, por ende el ángulo beta es menor a 55, esa cadera es normal. Pero si en la ecografía les indica de que
ángulo alfa es menor de 49 y por ende el ángulo beta es mayor a 70 grados, esa cadera está luxada o tiene una displasia, ¿ya? Para el tratamiento, en los 6 primeros meses de vida, lo que generalmente se indica es el arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik es de fácil, bueno, es fácil encontrarlo, ya está bastante disponible. Se coloca 6 semanas día y noche, luego posteriormente durante 4 semanas más o menos solo se utiliza durante el día, siempre y cuando se observe que la cabecita está dentro del acetábulo. Las complicaciones, pues generalmente puede haber necrosis avascular de la cabeza, podemos tener paresias a nivel del nervio femoral o enfermedad de Pavlik, que es una luxación en esa misma posición de la caderita. Hay otra opción que es el cojín de Fresca, pero no es muy utilizado, ¿ya? Y cuando son displasias leves, con colocarle al niño doble pañal, que algunas mamás lo realizan, pues con eso ya mantienen unos ángulos y pueden realizar tratamiento. Luego, para el arnés de Pavlik tenemos unas zonas de seguridad. Por ejemplo, en la abducción, una zona de seguridad es de 30 a 65 grados. Si pasamos estos márgenes de seguridad, hay riesgo de mayor necrosis avascular de la cabeza. Y si utilizamos muy poca angulación, hay mayor riesgo de redislocación. Al igual que con la flexión, el rango de seguridad de la flexión tiene que ser de 50 a 90 grados, ¿ya? Estos grados, si es mucha flexión, pues vamos a tener mayor riesgo de necrosis vascular, y si es muy poca, mayor riesgo de redislocación. De 6 a 18 meses ya tenemos un niño más grande, ya con tejidos más tensos, entonces tenemos que ver si el arnés de Pavlik nos va a servir. Probablemente no, en muchos casos lo que se realiza es una reducción cerrada en quirófano, tracción y colocar yesos pelvipédicos durante 6 meses aproximadamente, durante 3 meses, y en algunos casos se utiliza 6 semanas más o menos en 3 periodos. Pero bueno, lo que se utiliza es igual, colocando en los rangos de seguridad de flexión y reducción, y en algunos casos no solamente se puede utilizar esto, sino ya tenemos que hacer una reducción abierta. ¿Sí? ¿Pero te pueden pasar a verlo al 306A? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya está quedando programa. 18 a 24 meses ya tenemos un niño más grande, ¿no? Tejidos más tensos, entonces aquí ya se ve si realizamos una reducción con yeso o si ya tenemos que abrir la cadera, ¿ok? De 24 a 6 años ya son niños grandes, los tejidos están ya totalmente conformados y probablemente una reducción abierta o una reducción cerrada con yeso no sea suficiente para reducir esa cadera, entonces tenemos que realizarle una abierta, ¿ya? Las reducciones abiertas, tenemos osteotomías de reorientación de toda la cabeza, acetabuloplastías de restricción acetabular y al mismo tiempo osteotomías de aumento con volumen acetabular. ¿Qué cosa es lo que se realiza en este tipo de osteotomías? Depende del tipo de deformidad que tengamos, si es principalmente en el acetábulo o en la cabeza, lo que se va a elegir es una osteotomía u otra. Con que nos quedemos de que niños de 24 meses a 6 años es reducción abierta, estamos bien. Con que el tratamiento principal en los primeros 6 meses de vida es arnés de Pavlik, pues igual, ¿ya? Luego, hablamos de la epifisiolisis femoral proximal. ¿Qué es la epifisiolisis? Es un desplazamiento hacia arriba y hacia anterior del cuello femoral, con desplazamiento de la cabeza hacia atrás y hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una urgencia ortopédica, muchachos. Principalmente se suele dar en niños de 13 a 16 años y en niñas un poquito más jóvenes de 11 a 14. Asocia a obesidad en un 60 a 75%, ¿ya? Y suele ser en ambas caderas hasta en un 40%. El fenotipo clásico son pacientes obesos con hipogonadismo hasta en un 77% de los casos. ¿Ya? Como ven acá hay un desplazamiento hacia arriba y hacia anterior del cuello femoral. ¿Ya? La etiología. Bueno, dentro de la etiología vamos a hablar de cuál es la principal. La principal es la etiología mecánica, trauma y obesidad. Un niño gordito, en lo cual está corriendo mucho, está saltando mucho, está jugando fútbol y le empieza a darle la cadera. Entre otros tenemos las alteraciones hormonales, un crecimiento rápido de golpe o alteraciones a nivel de la tiroides o hipogonadismo. Genéticos, pues pacientes que tienen alteraciones en la síntesis de colágeno 2, ¿ya? Pero como decimos, la principal es la biomecánica, ¿no? El trauma y la obesidad.
Luego, al ser el mecanismo traumático, ya, generalmente son fracturas de tipo 1 de Salter-Harris. Las fuerzas de cizallamiento son mayores a la resistencia de la estabilidad anatómica. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente que entre todas las capas que tiene la placa fisaria del fémur proximal, tenemos una que es el pericondrio. El pericondrio que da una estabilidad del 65% de toda la placa fisaria del fémur proximal. ¿Qué pasa? En la adolescencia, por un crecimiento acelerado o por alteraciones en el colágeno 2, lo que pasa es de que este pericondrio se adelgaza. Al adelgazarse, lo que pasa es de que aumenta la debilidad a nivel de la placa fisaria. Y si eso le aumentamos de que el niño está gordito y está causando pues muchos traumas, está saltando y está corriendo, pues finalmente esa placa se rompe. ¿Ya? Luego, el dolor, principal síntoma, aparte de la rotación externa del miembro inferior y aparte de también una marcha claudicante. El niño va a estar caminando, va a cojear, ya no va a querer caminar más, ¿no? A nivel clínico vamos a tener el signo de Dreman. El niño va a estar acostado, lo que vamos a realizar es solamente una flexión de la rodilla y al momento de realizar la flexión en la rodilla o la pierna, la cadera le hace una rotación externa de la cadera. ¿Ya? No podemos llevarlo directamente hacia arriba. Apenas doblemos, el niño abre la pierna. Ese es el signo de Dreman positivo. Entonces, para estudio tenemos que pedirle el rayos X panorámico de pelvis y el rayos X erranita o de Lowenstein. ¿Ya? Como ven ahí, el desplazamiento de la placa fisaria, del cuello y la cabeza. Entonces, dentro de la clasificación tenemos que tomar en cuenta algunas líneas. Por ejemplo, la línea de Klein, que es una línea que va a pasar por encima del cuello femoral y va a pasar por una partecita, una quinta parte de la cabeza. Y el signo de la blancura de Still, que solamente es una rarefacción a ese nivel, en la cual nos muestra que hay hueso sobre hueso ya interpuesto. Ahí tienen un esquema más o menos del signo de la blancura de Still, en la cual el hueso se está mostrando hueso sobre hueso y por eso hay esa blancura. Luego tenemos para los grados, ya podemos dividir en 3/3 el cuello femoral, en la cual en el grado 1 solamente va a haber un ensanchamiento y rarefacción. En el grado 2 vamos a tener el desplazamiento de 1/3. En el grado 3 vamos a tener desplazamiento más de 1/3 del cuello. Y en el grado 4 tenemos deslizamientos de mayor del 50% del grosor del cuello. Luego, como decíamos, otros signos, por ejemplo, dentro de la línea de Klein, si no pasa por una quinta parte de la cabeza, ese signo se llama el signo de Tretowan, ¿ya? Que la cabeza o que la línea de Klein no pasa por la cabeza. Luego tenemos otro, el signo de Sham, que solamente es una blancura a nivel del canto inferomedial y no así toda una media luna que era el de Still, ¿no? Luego, dependiendo de la presentación clínica, ¿ya? Tenemos un predeslizamiento, niños que presentan debilidad, cojera y también que les aumenta el dolor cuando realizan actividad deportiva. ¿Qué es lo que pasa? Que es el niño está gordito, que empieza a jugar, le duele, pero se queda ahí nomás. Casi nadie es diagnosticado en esta etapa de predeslizamiento. Un 10 a 15% son diagnosticados en etapa aguda. ¿Qué quiere decir? Niños menores de 3 semanas con el dolor, sin remodelamiento, y lo que pasa es hay una limitación a la rotación interna. El niño lo mantiene la pierna abierta hacia afuera y le duele cuando lo rota hacia adentro, ¿ya? Un 85% de los niños con esta patología son diagnosticados en la etapa crónica. Niños que llevan más de 3 semanas con dolor, pues aumento de volumen, que no pueden pisar, que no quieren jugar, que les duele al correr. Y que aparte, en la valoración ustedes ya ven un signo de Dreman positivo, ¿ya? Otros niños tienen un cuadro agudo sobre crónico. ¿Qué quiere decir? Que un niño gordito hace 4 o 5 meses presentó dolor en la cadera, ¿ya? Jugó, estuvo en la casa, hizo reposo 2 semanas, le dejó de doler. ¿Qué es lo que pasa? Ese niño ha tenido una epifisiolisis que seguramente le está dañando el cartílago de la cadera. Pero bueno, los papás lo mantuvieron en reposo y no pasó nada más. ¿Qué pasa? A los 2-3 meses vuelve a jugar, vuelve a saltar y se vuelve a romper su placa. Entonces ahí ya se ve niños que llevan muchas semanas ya del cuadro,
en las cuales se ve ya alteraciones o que ese deslizamiento ya está pegando y ya está formando un callo, pero aparte se han vuelto a deslizar, ¿ya? Según la gravedad, pues dependiendo del ángulo de Southwick. El ángulo de Southwick lo podemos tomar ya sea con el rayos X de Lowenstein que decíamos, o en ranita, ¿ya? Tenemos una línea que va al mismo nivel de la fisis y otra línea que va a lo largo del eje longitudinal del hueso. Ese ángulo normal es de 10 grados, ¿ya? Si ese ángulo aumenta, podemos decir que hay un deslizamiento menor a 30 grados, un grado 1, de 30 a 60 grados, pues es un deslizamiento moderado, y mayor a 60 grados es un deslizamiento grave, ¿ya? Pueden ser estables o inestables. Cuando son estables, generalmente en la cirugía o en el tratamiento, nosotros colocamos in situ 2 clavijas o un tornillo canulado y listo, lo dejamos ahí y el niño se va a la casa. Cuando son inestables, tenemos que realizar reducciones abiertas, ya que suelen ser cirugías bastante complejas, bastante prolongadas, de 8 o 10 horas, en las cuales luxamos o abrimos toda la cadera, luxamos toda la cabeza y se realizan osteotomías y posteriormente se realizan las síntesis. Hay ejemplos de fijación in situ, ya niños con epifisiolisis en los cuales el niño obviamente anestesiado, reducimos, se queda ahí, entonces colocamos tornillos y listo, no es más. Los tornillos se colocan de forma percutánea y pues listo, no hay mayor problema. ¿Qué pasa cuando hay deslizamientos severos? Lo que pasa es de que colocando la clavija no se va a reducir, sigue deslizada esa cabeza. Entonces lo que tenemos que realizar son osteotomías, como les decía, cirugías pues bastante largas en las cuales abrimos toda la cadera, se saca toda la articulación de la cadera, hacemos osteotomías a nivel del cuello, a nivel del trocánter mayor y posteriormente fijamos todo eso con tornillos y clavijas, ¿ya? Como ven ahí, ese es un intento de realizar una fijación in situ, ¿ya? Solamente con clavijas cuando el deslizamiento es inestable. Lo que pasa ahí es de que se colocan las clavijas pero el deslizamiento está presente, ¿me entienden? Entonces, pues en esos casos lo que se tiene que realizar son fijaciones o reducciones abiertas. En este mismo caso, miren, es un niño que se le ha puesto en ambos, ¿ya? Tuvo un deslizamiento en el lado izquierdo, pero en el lado derecho se le colocó igual el tornillo de forma profiláctica porque, como decíamos, un 40% suelen ser bilaterales. Pero también en este caso, ya se lo ve en la proyección de Lowenstein, se ve de que este está bien reducido, pero en el Lowenstein de este no se ve bien reducido. Entonces siempre hay que realizar las reducciones viendo en ambas proyecciones. Aquí tenemos el caso de este paciente que presentó esa epifisiolisis, un deslizamiento grave, ¿ya? En la cual le hemos hecho una reducción con el tornillo canulado, se vio de que era estable y finalmente con el tornillo canulado pues se fue a la casa, ¿ya? Las complicaciones que tenemos: condrolisis, necrosis avascular, porque obviamente en toda la operación lo hemos mantenido la cabeza del fémur afuera, pinzamiento femoroacetabular es normal y de forma tardía estos pacientes a los 25-30 años ya presentan una artrosis severa, ya en la cadera, ya, y en algunos casos tienen deformidades en la rodilla y en el pie. Lo que solemos utilizar son abordajes laterales de la cadera con acceso de GAN, no es absceso, perdón por ese error, y una técnica de DUM modificada. Ustedes lo único que se tienen que quedar es, miren, cuando son deslizamientos graves, se abre toda la cadera, se saca todo el hueso, se realiza cortes a nivel del cuello, cortes a nivel del trocánter, posteriormente se fija, se reconstruye todo el fémur proximal y se vuelve a colocar en la cadera, ¿ya? Eso es todo, muchachos.